contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se va a cumplir. Lo que está determinado se va a cumplir sobre esta persona. Segunda de Tesalonicenses, donde estábamos nosotros allí, y versículo 4, nos dice el porqué. Él está diciendo que cuando se manifieste, ¿qué cosa? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Te hace pasar por Dios. Exactamente lo que vimos en Daniel 9:27, exactamente lo que vemos en Mateo 24, versículo 15. Estamos viendo allí Daniel 7, ustedes lo pueden buscar, versículo 25 nos dice que es un blasfemo. En Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, nos dice que es un odio tremendo el que pronuncia el anticristo, que dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son ¿cuánto? 3 años y medio. Ahora, cuando empezamos a ver aquí en Apocalipsis 13, ustedes vieron, está la adoración a Satanás, está la adoración a la bestia. Estamos viendo, mis hermanos, que este es el punto de partida en lo que es la apostasía. Dice, no se va a manifestar hasta que suceda, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es abandonar la verdad. Encontramos nosotros entonces aquí que hay una estructura bastante definida en cuanto a lo que yo les quiero compartir con respecto al libro del Apocalipsis, porque capítulo 1 al capítulo 3 del libro del Apocalipsis, mis hermanos, el mensaje es para la iglesia, para la iglesia. Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias. ¿Sabes que de 18, 19 veces se menciona la palabra iglesia entre capítulo 1 y capítulo 3? Capítulo 4 y 5 vemos a la iglesia en el cielo. Capítulo 6 al 19, mis hermanos, no vemos más el término iglesia en ningún lado. Lo único que menciona en algunas ocasiones es Israel. Israel. Recién en el capítulo 19 vemos que regresa nuevamente el Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con la iglesia. Regresa con la iglesia. Lo cual quiere decir, si la ausencia de la iglesia, capítulo 6 al 19, ¿dónde está la iglesia? Está con el Señor. ¿Me entienden? Habíamos leído Apocalipsis 3, versículo 10, ¿se acuerdan ustedes? Está hablando el Señor sobre esta iglesia, que no es solamente sobre esta iglesia, porque esta iglesia dejó de ser, pero sin embargo está hablando de los periodos de la iglesia, está hablando de la iglesia en general, 7 tiempos que son ya distinguidos en la historia de la iglesia. En el versículo 10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Fíjense, ¿qué dice allí? La prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Ahora, ¿cuál es la prueba que va a venir sobre el mundo entero? ¿Cuál es la prueba que va a venir sobre el mundo entero? Pues vamos a ver entonces el tercer punto que estábamos hablando, que es la razón de la gran tribulación. Porque algunos están diciendo, no, pero la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación porque tiene que ser purificada. Y mis hermanos, no necesitamos ser purificados por la gran tribulación, porque si fuera así, entonces los creyentes que no han pasado por la gran tribulación, quiere decir que no han sido purificados. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces es una cosa, una locura de escuchar a una persona decir, no, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser santificada o ser purificada, cuando fue Cristo el que nos purificó a nosotros.
Fue Cristo a través de su sangre que nos ha purificado. Ahora, la razón de la gran tribulación, ¿cuál es la razón? Dice que para probar a los habitantes de la tierra. Sin embargo, nos dice allí de que por cuanto has guardado, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Guardar quiere decir que poner una cosa, sacarla de su lugar, ponerla en otra. ¿No es cierto? Vamos a ver la razón de la gran tribulación. Vamos a ir a Isaías capítulo 2 y vayan conmigo al versículo 11 al 21. Y ahí vamos a encontrar, es el juicio de Dios contra los soberbios. Sabemos que tiene que ver con este tiempo porque Dios está hablando del reinado universal de Jehová. Y entonces vemos nosotros aquí en versículo número 11 en adelante hasta el 21, vean lo que dice. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¡Wow! Mis hermanos, Dios viene con una ira tremenda sobre la tierra entera. ¿Por qué cosa? La soberbia, la altivez. Miren, les voy a decir una cosa. La soberbia y la altivez de ver al ser humano con las leyes tan taradas que están haciendo, tan tontas. Y cada vez peor. Cada vez peor. Que ahora los baños van a ser transgender, es decir, que tanto hombres y mujeres van a estar metidas. ¿Se imaginan ustedes un niñito metido ahí con algún perverso o alguna morbosa? Y entonces, si decimos algo, están diciendo ustedes anticuados, ¿por qué piensan así? Sin embargo, estas leyes están estableciendo que en distintos estados, mis hermanos, esto es una cosa normal. Es normal el asunto de los casamientos de los homosexuales, es normal el asunto de las lesbianas, es una ley y cada vez se va poniendo peor, peor. Y la soberbia del hombre de mirar lo que Dios dice en su palabra, porque saben lo que Dios dice en su palabra, y de decir, esta es la ley humana que está por encima de la ley de Dios. Mis hermanos, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Hay un día establecido, viene el día, comiencen a agitarse, comiencen a tribularse, porque va a venir un día, y cuando Dios caiga con juicio sobre la tierra, patitas, ¿para qué te tengo? Dice, escóndanos, se van a querer esconder en las cavernas, se van a querer meter en cuevas. La soberbia del hombre tiene un límite y déjenme decirle, estamos llegando a ese límite. Cada vez peor. Ya con este asunto se ha abierto una lata de gusanos, por así decir, una cosa horrible, porque ahora mis hermanos ya aplicaron, no sé, quiero que escuchen esto, ya han puesto aplicación en la Corte Suprema con respecto a esto, que padres se pueden casar con sus hijos. O que hombres adultos se pueden casar o mujeres adultas se pueden casar con niños. No solamente eso, para ver el corazón perverso, gente está diciendo quién puede detener, porque este es el asunto, quién de nosotros puede decir lo que representa la palabra amor, porque ahora no, es que dos hombres se aman, y quién es la iglesia para decir que eso no está correcto.
Pero ahora, mis hermanos, en la Corte Suprema están saliendo gente que está diciendo lo siguiente, no solamente con los niños, pero están diciendo, ¿quién nos prohíbe si yo amo a mi perro o a mi caballo que yo no me pueda casar con ese animal? ¿Se dan cuenta la perversión tan horrible? ¿A qué extremo estamos llegando? Y créanme que lo que han abierto van a seguir, porque ya se ha comenzado una cosa tremenda. Por eso Dios en su palabra en el Antiguo Testamento dice no tener sexo entre el ser humano y los animales, no tener sexo entre hombres con hombres, ni mujeres con mujeres. Dios está diciendo, ese día va a llegar y toda soberbia, toda altivez va a ser derrumbada y solamente Dios va a ser exaltado en aquel día. Después en el capítulo 13, vamos a ir al capítulo 13 de Isaías, vayan conmigo al versículo 11 al 13. Y está diciendo allí, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Por eso es que dice allí en el versículo 6, aúllen, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Wow. ¿Saben lo mismo? Vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que dice que se estaban escondiendo, se escondían en cuevas entre las peñas. ¿Quién podrá sostenerse en este día del juicio? Lo triste de todo es que Apocalipsis 9, verso 21 nos dice a nosotros que ni aún así se arrepintieron de sus pecados y de sus homicidios. Ni aún así se arrepintieron. Con todos los juicios de Dios, ni aún así se han arrepentido. La ira viene porque estamos deshonrando a Dios y estamos deshonrando su palabra. Ahora vamos a terminar con el último punto, que tiene que ver la razón entre la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Porque son dos eventos completamente distintos, no es la misma cosa. El rapto, el Señor y el creyente se reúnen con el Señor en el aire. Segunda de Tesalonicenses 4, versículo 17. En la segunda venida nos dice a nosotros que la iglesia regresa con el Señor, Apocalipsis 19. Segundo, el rapto ocurre antes, de acuerdo a lo que vemos nosotros en 2 de Tesalonicenses 5, versículo 9 y Apocalipsis 3:10. La segunda venida viene después de ¿qué? De la gran tribulación. Hay un antes y hay un después. El rapto es para remover a los creyentes de la tierra. En la segunda venida es el creyente que regresa a la tierra. El rapto, de acuerdo a lo que nos dice en 1 Corintios 15, versículos 50 al 54, es un secreto, es un misterio. Les digo aquí un misterio. Es algo inminente. La venida de Cristo Jesús, esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida no, la segunda venida va a ser visible, mis hermanos, todo ojo les verá. Y viene la iglesia y todo ojo viene con caballos vestidos gente de lino fino y dice, ¿quiénes son estos? Esta es la iglesia. Si nosotros ya vamos a pasar por la gran tribulación, sabríamos exactamente cuándo viene el Señor. Porque empezamos a calcular. Se sienta el anticristo, firma y sabemos exactamente que van a ser ¿cuánto? 3 años y medio. No habría tristeza. A pesar de todos los desastres que estamos viendo, porque estamos diciendo faltan 3 años y medio y regresa el Señor en gran poder. Pero sin embargo, ¿saben qué? Nos está diciendo a nosotros, no. Pablo por eso está diciendo, ese día no ha llegado porque tienen que suceder estas cosas. Ahora, les quiero decir algo antes que cerremos, y es lo siguiente. ¿Saben que no hay ningún evento que necesitemos esperar
para que el Señor regrese por su iglesia? Puede suceder en cualquier momento. No necesitamos decir, tiene que pasar esto, esto, esto y esto, sino que ya sabemos